Hola, hola, qué gusto estar aquí con todos ustedes. Yo soy Heiner Mora Abarca, soy el director de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Fidelitas en Costa Rica y hoy quiero hablarles sobre este excelente tema, sobre el metaverso y su impacto en la logística 5.0. Y para mí es un verdadero placer poder compartir con todos ustedes aquí en el Foro Mundial en el octavo Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas. Saludos a todos los que están conectados, de verdad un verdadero placer saludarles desde Costa Rica, desde la Universidad Fidelitas. Yo soy Giner Mora, un gusto poder presentarles el tema, el metaverso como aporte significativo a la logística 5.0. Es interesante poder hacer un análisis y poder conversar sobre cómo el metaverso ha venido a hacer un cambio radical, sobre todo muy positivo para la logística 5.0, y es interesante que podamos también reflexionar sobre las ventajas y desventajas que puede tener este modelo. Y sin embargo, antes que todo quiero contarles un poquito de mí para presentarme. Yo soy director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Fidelitas en Costa Rica. Soy ingeniero en producción industrial, tengo una maestría profesional en administración de negocios con énfasis en gerencia general. He sido coordinador en el uso de metaverso en la Escuela de Ingeniería Industrial y en la carrera en cadena de suministros y logística. También he sido el coordinador de Fidelitas Virtual, investigador y docente con más de 20 años de experiencia en Costa Rica, y además también he tenido algunos puestos importantes en empresas como impresora de etiquetas, como industria farmacéutica, como laboratorio CEPOL, también como la COFA, en el área de planta y en el área de calidad en flexográfica de exportación, en empresas que son exportadoras y que también venden producto a lo interno aquí en nuestro país. Empezamos analizando sobre el metaverso. Primero hay una definición. Si utilizamos la inteligencia artificial y metemos el concepto de metaverso, obtenemos este resultado. Y quizás si podemos unir con diferentes autores vamos a llegar en algo muy similar. Definitivamente ha venido la tecnología 3D a hacer un cambio radical en el mundo, en la computadora. La interacción también que hay en los diferentes usuarios que accesan estos modelos, donde se puede interactuar conversando, se puede interactuar realizando actividades en conjunto, reuniones, también compartiendo experiencias y demás, algo similar a lo que se hace en la vida real. Entonces, inicialmente se veía como parte de la ciencia ficción, pero hoy vemos que es un hecho tecnológico real que estamos y que se está aplicando. Si empezamos a ver algunos números que tiene el valor del metaverso, podemos indicar cómo inició en el 2021, prácticamente ya generando 500 millones de dólares, y se estima inclusive al 2030 que llega hasta 13 billones de dólares. Entre 8 y 13 billones de dólares se estima que puede generar el valor de metaverso para empezar a tener interés, o realmente vemos cómo hay un crecimiento exponencial en el uso de esta plataforma. Esta plataforma ofrece características que son importantes. Podemos mencionar el tema de interactividad. Indudablemente a nivel de la educación, a nivel de universidades, se maximiza la utilización de este concepto, ya que se ponen a los estudiantes a tener interacción con otras personas. Y lo llevamos a un nivel ya industrial, un nivel ya de trabajo, de la parte también de logística, en donde los colaboradores de una empresa pueden también tener interactividad a través del metaverso.
Ni qué decir del tema de corporeidad, por la creación del avatar, por los límites que existen, por el cumplimiento de ciertos requisitos. Y eso le brinda esta característica en el metaverso. La otra característica que podemos observar a la derecha, persistencia. Porque a pesar de que de algún modo nos desconectemos o dejemos de trabajar nuestro avatar en el sistema, todo queda guardado. Toda la configuración que se hace del edificio que se construye, la línea de producción que se crea o los diferentes objetos que vamos desarrollando se van quedando en el sistema. Cuando regresemos, cuando nos conectemos nuevamente, vamos a tener la posibilidad de continuar nuestro proyecto, de ver la planta de producción que ha sido creada, de continuarla, de finalizarla, de desarrollar un nuevo modelo, pero todo es parte de la persistencia, se mantiene, eso es lo bueno de todo esto. Cuando nos referimos a diferentes modelos de metaverso, podemos hablar de que hay diferentes ramas, pero hemos quizás utilizado 4 importantes acá para poder exponerlo en este foro. Indudablemente empezamos con el tema de los juegos y los mundos virtuales, que ha sido quizás el mejor ejemplo del uso del metaverso desde algunos años para acá. Por ejemplo, no podemos obviar, y los jóvenes probablemente que están observando este foro se dan cuenta de inmediatamente que relacionamos uno de los juegos que más les gusta, que es el Fortnite. El Fortnite ha llegado a crear una experiencia increíble, interacción entre jugadores quizás de diferentes partes del mundo, quizás ni siquiera hablan el mismo idioma, pero ahí están enlazándose, compitiendo, teniendo aventuras diferentes. Inclusive este juego Fortnite ha llevado conciertos a nivel virtual y donde miles y miles de personas participan. Es interesante poder analizar cómo, ya conociendo de por sí el uso del metaverso a través de un juego como este, cuando ya lo llevamos a la clase, cuando lo llevamos a ser creativos, ya los estudiantes prácticamente saben crear su avatar, saben cambiar su avatar, pueden ingresar y hacer ser creativos, ya se saben movilizar, ya saben cómo volar en el metaverso, en la isla, en el espacio destinado, en este caso para la universidad. Y entonces para ellos es mucho más rápido el aprendizaje y más interesante el aprendizaje. Lo veíamos en una de estas exposiciones que realizábamos en la Universidad Fidelitas del encuentro de experiencias, donde comentábamos que el aprendizaje se ha vuelto diferente, que el aprendizaje se ha vuelto más entretenido, porque el estudiante olvida la pizarra y se mete en la parte inmersiva para poder tomar decisiones, para poder crear, para poder innovar sobre un mundo virtual diferente a lo que está acostumbrado a ver. Luego tenemos por acá mundos espejo. Mundos espejo son representaciones virtuales que están detalladas a varios aspectos del mundo real. Ahí se destaca el uso del Google Earth, donde podríamos ver eso. Pero también podríamos hablar de los gemelos digitales, que por allí más adelante vamos a tocar, de cómo ha ayudado a los diferentes tipos de industria en el mundo. Luego continuamos con realidad aumentada, que muchas veces se ha utilizado, por ejemplo, en el tema de bienes raíces, como por ejemplo en la construcción de vivienda, o bien en la construcción de vehículos. Ha sido parte también de la comparación de la realidad física ya existente. El Life Logging es otro ejemplo de un modelo de metaverso que básicamente lo que consiste son sistemas en donde van recuperando datos y van haciendo un análisis sobre la vida cotidiana, y todo se hace a través de algo tan importante
como lo es en la vida empresarial las estadísticas. Y con estos datos reales combinados con los mundos virtuales, combinados con los mundos espejos, podemos llegar a ver información la cual nos puede permitir, antes de pasar a la parte real, a la fabricación real, física, de un equipo, de un producto, de un edificio, de una carretera, de una ciudad, poder hacerlo de la manera más apropiada. Pero si hacemos la relación con logística 5.0, un término muy actual, un término del que se habla hace pocos meses, podríamos ver cómo el enfoque que se tiene de la logística 5.0 es el talento humano. Es ese valor que se le va a dar al talento humano para realizar un sistema digital, pero esta vez basado en la tecnología. Es interesante que podamos reflexionar cómo las diferentes tecnologías, como inteligencia artificial, como logística 5.0, como industria 5.0, como inteligencia de las cosas, en fin, el Internet de las cosas, todo tiene un enfoque para facilitar de alguna manera el uso en el talento humano. Y ese talento humano, el cual debe ser capacitado, debe dársele los recursos, debe dársele los materiales requeridos para poder trabajar mejor, para ser más eficiente, para ser más eficaz en cada una de las actividades que se hacen. Y podemos inclusive poder hablar de otra parte, de otra sección de metaverso llamada gemelos digitales. Y es que definitivamente en el mundo esto está tomando un auge importantísimo, está tomando un interés muy marcado, y no solamente en Latinoamérica, no solamente en Europa, sino en todo el mundo. Tenemos ejemplos en diferentes países de la aplicación o del uso de los gemelos digitales, ni qué decir de las industrias más grandes que tenemos en el mundo. Veamos el recorrido con respecto a la definición, el concepto que podemos tener en los gemelos digitales. Los gemelos digitales son simuladores de productos, pero no solamente de productos, podemos simular servicios, podemos simular operaciones utilizadas, en este caso en la logística. ¿Para qué? Para algo importantísimo, que probablemente los compañeros del foro también lo han tocado, que es anticipar, que es prevenir los riesgos reales. Por ahí también entra el concepto de logística preventiva, y vemos cómo se asocia perfectamente al uso de tecnologías que nos puedan permitir prever alguna situación, prever algún problema que nos pueda afectar en el tema de la distribución, en el tema de transporte, en el tema de manejo de mercancías. Además, el uso de los gemelos digitales nos pueden ayudar en el rendimiento del producto. ¿Para qué? Para buscar esos resultados exitosos. Y aquí es donde quisiera agregar de que queremos hacer un análisis de diferentes escenarios antes de llevar a cabo en la realidad algún proyecto. Esos escenarios que nos pueden decir cuáles son los escenarios más optimistas o cuáles son los escenarios más pesimistas. Definitivamente con el uso de la tecnología como gemelos digitales podemos tener esa oportunidad tan valiosa de poder aventurarnos y saber que el fracaso va a ser o va a tener la menor probabilidad posible, porque antes hemos hecho algún análisis, antes hemos hecho algún resultado, alguna simulación, y esa simulación nos ha dicho, puedes por el lado A, porque por el lado B y C vas a tener problemas. Entonces ya sabemos cuál decisión tomar, ya vamos a saber
que vamos, como dicen por allí, a la segura, gracias a la información que hemos recibido en la simulación, con los supuestos, con los requerimientos, con las limitaciones, con algunos diseños de experimentos muy utilizados en la ingeniería industrial para lograr el resultado deseado. Definitivamente estamos ante una situación realmente favorable para el tema de la logística de hoy en día. Y es que si observamos ejemplos de cómo podemos utilizar estos gemelos digitales para la parte de logística, nos damos cuenta que hay muchos conceptos, como podemos observar, variados y muy positivos. Un ejemplo de esta empresa, MassContainer.com, donde fácilmente se puede trabajar en diferentes proyectos, y en el tema de logística no nos quedamos atrás, viendo cómo ya hay en el mercado ejemplos de colaboración, ejemplos de realización, de tener softwares que hagan monitoreo, de tener esas plataformas que nos pueden llevar como a esto, a definir si hay peligro por la ruta de un buque y poder definir una advertencia. Pero además no solo eso, porque no basta con solo la advertencia, sino también con la guía y con la definición de otro posible camino donde haya seguridad. Y si nos vamos más allá en el tema de los almacenes inteligentes, nos damos cuenta que podemos realizar muchísimo, en donde podemos tener una mejor distribución de la planta, más apropiada, adecuada, teniendo las dimensiones, teniendo quizás la mejor ubicación para poner X o Y elemento de nuestro almacén, y sobre todo para darle esa fluidez que necesitamos. El uso definitivamente del metaverso nos permite poder hacer un análisis no solamente en la distribución dentro del almacén, sino también de la estadística en el inventario y en el manejo de ciertos materiales. Por ejemplo, en los software, donde nos puede dar las diferentes definiciones en donde hay o no conveniencia para utilizar o para ubicar un producto, es algo realmente magnífico. Inclusive antes de montar físicamente podemos tener esa información que nos genera estadística, que podemos hacer un análisis real de cómo se encuentra en ese momento nuestra planta de forma virtual, y poder también llevarlo más allá en el tema de transporte, en el tema de logística, el monitoreo a nivel mundial de las diferentes mercancías, la información y la aplicación que se debe tener a nivel mundial. Qué importante es conocer y tener un buen manejo de todo este tipo de software, de todo este tipo de tecnología para el bien de la logística. Sin duda alguna, esto nos lleva más allá de saber que en el mundo ya está utilizándose esta tecnología, y que países más pequeños o países que aún no han entrado en esa realidad van hacia eso, van hacia trabajar en el tema del uso del metaverso para favorecer con la tecnología todo el manejo de mercancías y también todo el manejo de datos. Y hablando de datos, aquí quiero contarles de que ya se manejan a nivel de números del metaverso interesantes inversiones, ingresos y cantidades. Por ejemplo, mencionar de Adidas, como en el 2021 solamente con el inicio de las ventas en metaverso generó ingresos por más de 22 millones de dólares. Estamos hablando que al inicio, inclusive con problemas y demás en toda la tecnología, en todo el manejo que se le dio por el desconocimiento y demás de las partes que estuvieron incluidas en eso, aún así hubo un ingreso por montos tan grandes. Ni qué decir del lanzamiento que dio Facebook hace unos años
hace pocos años, y hablábamos de Zuckerberg, que hizo una inversión o que ya ha invertido a la fecha más de 36 mil millones de dólares en la creación de su metaverso. Y si seguimos mencionando otros ejemplos, podríamos estar hablando también de empresas como de juegos como Epic Games, que obtuvo 2 mil millones de dólares en una ronda de financiación liderada por Sony y por Kirby. Es interesante cómo se va haciendo el manejo de estos números a través de metaverso. Hablábamos de Nike, que no se quedó atrás, la competencia de Adidas, y creó Nike Land, el metaverso del gigante del sector deportivo, donde había sido desarrollado por otro también muy famoso en los videojuegos como Roblox. Según Nike, la plataforma ha recibido más de 7 millones de visitas. Y es que se está estimando de que cada vez más personas en el mundo van teniendo acceso a lo que es el metaverso. Más personas en los diferentes islas que hay, en los diferentes mundos virtuales que se están creando a través de los juegos, a través del tema de logística, a través de las tiendas virtuales. Cada vez más se está atreviendo a acceder al tema del metaverso. Y eso es muy valioso, eso es algo muy positivo, porque de esta manera nos motiva a seguir creando también más tecnología en este tema. Y sin duda alguna, esto que se está llevando en diferentes países también se está compartiendo, y esa información que se está observando a todas luces. Con el acceso al internet ya nos podemos enterar qué es lo que está haciendo China, qué es lo que hace Alemania, qué es lo que hace España, qué es lo que hace Chile, Argentina, y podemos imitar las cosas buenas. Citi estima que el mercado total de actividades va a generar del tema del metaverso para el 2030 entre 8 billones de dólares y 13 billones de dólares. O sea, estamos hablando realmente de montos muy exorbitantes, pero que no es de extrañarse, montos que no es de asustarnos, porque realmente el metaverso, la forma como se está utilizando, los beneficios que se están recibiendo por parte del metaverso son muy grandes. Y en el tema de logística ya vemos que está utilizando una cadena como Walmart, que está haciendo su tienda virtual, y hay otras industrias como el Audi, que también está utilizando el metaverso. Podemos hablar de DHL, donde sus empleados, para hacer su inventario, para llevar un control, están utilizando los óculos, y de esta manera, en forma tridimensional, les da la posibilidad de hacerlo con exactitud, les da esa posibilidad de hacerlo sin fallar, sin tener ese problema de que por error humano me puedo equivocar. Gracias al uso del metaverso hay exactitud, hay precisión, hay velocidad, y eso es algo pero muy bueno, y por eso empresas de esta magnitud lo están utilizando. Si regresamos al tema de la educación, también inclusive podemos observar que universidades en Estados Unidos, universidades en España, podemos mencionar el caso de Valencia, está utilizando el metaverso a través de los óculos para poder hacer un análisis, por ejemplo, en el tema de la medicina, para poder llevar a hacer una operación sin necesidad de tener que hacerlo solamente con la vista, sino que además de eso le permite el metaverso llegar a puntos donde normalmente el humano no podía llegar. Ni qué decir también de la aplicación por ejemplo, para apagar incendios.
en donde quizás una persona en una avioneta no podría acercarse por el peligro que corre. Pero sin embargo, a través del metaverso o a través de gemelos digitales, desde una cabina en la Tierra puede llegar a controlar una aeronave para ubicarla en el lugar estratégico para poder regar, echar el agua y apagar el incendio, sin tener ese peligro de que una persona pueda estar accidentado por ir en el avión. En este caso no iría, y en ese caso entonces tendría esa gran ventaja. Y además de eso, que usando el metaverso lo puede hacer en una forma milimétrica, la ubicación. La cantidad, podrías estimar esa cantidad de agua que necesita para y el lugar donde tiene que echarlo. Estratégicamente, porque había simulación, ya se determinó cuál es el más efectivo. Y si nos vamos a ir a continuar con otros ejemplos, sin duda alguna, podríamos estar ampliando muchísimo más, porque el uso, por ejemplo, en la logística con los diferentes puertos, como el puerto de Hamburgo, en Alemania, en donde vía simulación puede saber qué cantidad de personas o qué recurso va a utilizar X o Y fecha, porque ya sabe qué cantidad de buques van a llegar, qué contenido van a traer sus buques, hacia dónde se tiene que dirigir la mercancía que van a recoger a través de metaverso. Y no solamente los puertos, los aeropuertos, también lo que son las diferentes ciudades con el análisis de sus vías terrestres, los canales secos que llamamos. Esos transportes de mercancías se van bien monitoreadas, inclusive el estudio que se puede hacer para que llegue en la fecha específica indicada, sabiendo cuáles son las situaciones que se le pueden presentar en el camino. Y realmente podríamos conversar muchísimo más sobre este aspecto y cómo de verdad el aporte que está brindando es un aporte increíblemente grande. Desde el punto de vista económico, claro que está aportando el metaverso. Está reduciendo costos, al reducir riesgos, al evitar el uso de recursos innecesarios, porque la simulación utilizada brindó información valiosa para tomar esas decisiones de cuánto voy a requerir, cuántas personas, cuántas máquinas, a qué velocidad de esas máquinas. Es necesario que todos entremos en una reflexión, pero sobre todo de ver de qué manera le podemos sacar provecho a esta valiosa herramienta. Yo soy muy complacido de poder compartir con todos ustedes en esta mañana de este foro, así que un abrazo para todos a la distancia, espero que estén muy bien y desde Costa Rica, Heiner Mora de la Universidad Fidelitas les dice pura vida, que pasen muy bien y seguimos con el metaverso haciéndolo y aplicándolo y cada vez haciendo más grande nuestra tecnología para el bien, en este caso, de la logística. Muchas gracias.